Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tratar de reproducir el Gigi, el gato Gigi que hice hace años. La verdad estoy temerosa de que no me salga, pero vamos a ver. O igual y lo mejoro, puede ser, porque ahora pues tengo más técnicas y tengo más pues más experiencia. Vamos a utilizar estambre angorita color negro. Ya sabes, puedes ocupar cualquier tipo de estambre que tú gustes. Este, Vamos a usar fieltro blanco y un pedazo de listón rojo. Espero me salga de cómo lo tengo planeado hacer y que de hecho, en el primero que hice no tenía patas traseras. Yo creo que ahora sí se las hago. Espero me salga casi parecido porque ya tengo muchos años de que lo hice y la verdad pues empezaba mi canal y no se me ocurrió hacer un tutorial, sino nada más puse las fotos y ya. Entonces, voy a ocupar este gancho del número 3. Si lo quieres más grande, solo cambia el estambre a uno más grueso y el gancho a uno más grande. Entonces, creo que es todo. Vamos a comenzar con las patitas. Creo que vamos a comenzar mejor con el cuerpo, porque creo que basándome ya en el cuerpo, ya podré hacer lo demás. ¿Ok? Voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a comenzar de la cabeza para abajo, ¿ok? Entonces, hago un punto deslizado. Todas las vueltas las termino con un punto deslizado y subo a la siguiente con una cadena. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 puntos bajos en cada 6 aumentos, un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 4 veces. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Ay, perdónenme, ahora ando distraída. De veras que no me está subiendo oxígeno al cerebro. Ok, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 6, sí, ahí está. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4,
5 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer esto. De la vuelta 9 a la 12 voy a tejer punto por punto y voy viendo cómo agarra forma. Ok, a ver, marco la vuelta 9 a la 12 tentativamente, lo tejo y regreso. Punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. ¿Ok? En la vuelta 12 agregué 3 vueltas más y llegamos a la vuelta 15. Lo voy a poner en el video, no se preocupen, porque sí, queda muy corto. Entonces, en la vuelta 16 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 17 voy a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 18 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Muy bien. En la vuelta 20, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuerpo. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 20 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Ay, espérenme. Ahí está. Lo tejo y regreso. Punto por punto, 24 puntos bajos. Ah, pero espérenme. Tiene que ir en la cadena de enfrente. Ajá. Tomando solamente la cadena de enfrente. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí, espérenme, es que no veo. Ahí está. En la vuelta 21 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 22 y 23 son 30 puntos bajos. Cada vuelta los tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 1,
2, 3 y 4. Y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. En la vuelta 25 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Creo que es 25 y 26. Sí, vuelta 25 y 26, los tejo punto por punto y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 2, 4, 5 y el aumento, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 28 y 29 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Y dejen marco porque ya me estoy haciendo bolas. Ok, entonces voy en la vuelta 28. Y voy a la 28 y 29, punto por punto, son 42 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 30 voy a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. 5, 6 y el aumento. Ok, de la vuelta 31 a la 37 voy a tejer punto por punto. Ok, espérenme, dejen marco. Es de la 31 a la 37. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Ahí va. Ok, miren, ya terminé de la 31 a la 37. En la vuelta 38 voy a hacer 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Y hago una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39, no, 38. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Uy, ahí está. ¿Sale? En la vuelta 39 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3,
4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Vayan rellenando y vean, ya va quedando el cuerpo. En la vuelta 42 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto, una disminución. Uy, es que me cuesta porque como es negro, no veo, pero es un punto, una disminución y regreso. En la última vuelta, en la 43, vamos a hacer pura disminución. Son 6 disminuciones, lo tejo, rematamos, pero dejo estambre para coser el centro de la esferita. Entonces, lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Ay, es que no. No veo, pero ok. Ok, vean. Ya quedó el cuerpo. Y más o menos quedó de 16, 17 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer las patitas delanteras. Estas van pegadas al cuerpo, así. Y entonces, vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? De las 5 a las 7. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos. Una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Ahí está. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. Ay, perdónenme, es que no veo el color
Y como tengo que estarlo enfocando a la cámara, me cuesta mucho, pero regreso. En la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Dejen marco, que de por sí no veo y luego... Ahí está. ¿Ok? De la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok, vamos a terminar las dos patitas, ya que las tengan. Yo ya tengo las dos. Entonces, voy a partirla a la mitad y a dos vueltas del cuello voy a unir. ¿Ok? Atravieso los dos lados y así le hago. Y trato de irme derecho. ¿Ok? Y voy a pegar la otra al ladito de esta. Va a quedar esa así y esta aquí. Así. Entonces, vean. Las pego y regreso. ¿Ok? Traten de que sea en la misma línea para que quede derechitas y regreso. Podemos pegarlas o podemos coserlas. Miren, aquí ya terminé, ¿no? Entonces, lo clavo y me voy a la parte de aquí abajo. Y voy a atravesar la patita. Y doblo tantito y hago un pellizquito aquí abajo. Y vean. Atravieso. Y vuelvo a atravesar. ¿Ok? Y ya quedó. Vean. Y sostiene al gato. Entonces, ya remato. Y hago lo mismo en la otra piernita. ¿Ok? Estoy rematando. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Entonces, hago lo mismo en la otra piernita y regreso. Vean. Ok, vean. Ahora, nos estoy poniendo la orejita. Vamos a hacer la otra. Vamos a hacer un anillo mágico. Ah, espérenme. Déjenme y le pongo donde están las orejas. Aquí están. Ay, es que tengo tachoneaderos de que no me salía y no me salía. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. ¿Ok? Entonces, la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 y 4 vamos a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. En la vuelta 5, vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 a la 7, 6 y 7 es punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 9, no, 8, perdónenme, 8, hago 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Esta es la vuelta 8. 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 15 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 11 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ahí está el aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. 3, 4 y el aumento. En la vuelta 12 y 13 vamos a hacer punto por punto y ya terminamos la oreja. Entonces, al terminar las 2 vueltas rematamos y la vamos a unir. ¿Ok? Entonces la termino y regreso para enseñarles cómo pegarla en la cabeza. Van a rematar, pero dejando estambre para coser. ¿Ok? Ya quedó. Vean. Ok, ¿qué vamos a hacer? Miren, del centro para acá estoy pegando las orejas. Entonces, la otra la pego aquí y entonces atravieso la parte de abajo y atravieso la oreja. Y así me voy. La estoy alineando de tal manera que quede a la mitad de la cabecita, de todos lados. Entonces, ya con eso tienen. Basándose en el centro, del centro para acá pegan una y del centro para el otro lado pegan la otra. Hago un pellizquito abajo y atravieso la oreja, la orilla de la oreja, ¿ok? Ahí está. Y vean, tiene que quedar alineada. ¿Y si quedó? ¿Ya ven? Entonces, la sigo pegando y regreso. Ok, en la vuelta. Vamos a hacer ahora la cola. Ya quedó el menino, miren. Déjenlas, le alejo. Ahí está. Vean. Entonces, me falta la cola. Para la cola necesitamos hacer un anillo mágico o 2 cadenas. 1, 2. En la segunda voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Ahí, espérenme. Ahí está. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? Ahí va la segunda y la tercera. Ok. Luego, de la vuelta 3, te iba a decir 2, pero no es 3. A la vuelta 20, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Espérenme que esto ya se entrometió. Aquí está. Entonces, vamos a cerrar la vuelta y voy a voltear el tejido. Vean así. Entonces, la tejo y regreso de la vuelta 3 a la 20
y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Aquí en donde termina el que empezamos las vueltas sin aumentos, sin disminuciones, voy a unir la colita. Entonces, la 1 ya la rellené, ¿eh? O sea, ya la rellené. Entonces, así la estoy uniendo. Y al igual que las patitas, me voy a ir a la parte de abajo. Y voy a unirla. Vean. Y la uno en el cuerpo. ¿Ok? Vean. Y atravieso por abajito un pedacito de la cola. Y otra vez. Entonces, ahora lo que voy a hacer es rematar. Ahí está. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Entonces, yo tengo fieltro blanco y un poquito de rosa. Ok, vean, lo que hice es que hice los triangulitos del tamaño de la oreja. Eso es fácil, no se preocupen. Y los ojos los hice en forma de oval. Ese también, miren, los hice de 3,5 más o menos por 4,5 más o menos. Y la nariz lo hice con un pedacito de rosa que tenía de 1.5 por 1.5 más o menos. Y el listón, ese es cualquier listón que tengan, háganle un moñito rojo y ya quedó. Este es Gigi y resulta que salió en 15 y 7 son 23 centímetros de alto. Y vean, espero que les haya gustado, que compartan mi video y se suscriban. Espero que les guste este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.